Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de las Crónicas del Charo. El día de hoy nos encontramos a 9 de septiembre del 2022. Acaba de suceder en unos momentos, senador de la bancada de Morena, tremendo periodicazo le da en el hocico a la Xochitl Galvez. Y no solamente a ella, le tocó también al expresidente Borolas, Felipe Calderón, al expresidente Fox, al expresidente Cedillo y a algunos otros. Pero antes de acompañarme con la nota, por favor, acompáñenme con el intro del canal. Vamos, que empezamos. Así es, amigos, acompáñenme a ver este fragmento de video de lo que le dijo el senador Nabor Rojas a la Xochitl. Con su venia, señor presidente. Ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Ese es un tema de doble moral. Porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como adalides de la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que la atropellaron todo el tiempo. Resulta que estas personas que suben tuvieron cargos importantes cuando estaba este periodo de imposición, este periodo de avasallaje, este periodo de imposición. Hoy vienen aquí a hablar justamente de democracia, de justicia, y creo que esta es una doble moral. Pero también se llenan la boca hablando y diciendo que tenemos que olvidar el pasado, que no mencionemos al pasado. No, señoras, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo en el canal del Congreso, les digo, aquellas señoras, aquellos jóvenes, no olvidemos el pasado de ninguna manera. Y digámosle a la gente, a nuestros hijos, justamente, que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, quien fue el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, hay que decirlo por su nombre, y que utilizó al ejército justamente para ese asesinato cruel. Y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo que el responsable fue Luis Echeverría. Y también tenemos que decir quién fue el que pactó con la narcopolítica, que fue Carlos Salinas de Gortari, con sus letras. Y tenemos también que decir quién fue el que hipotecó al país con el Fobaproa. Permítame, señor senador. Sí. La senadora Xochitl, ¿con qué objeto, senadora Xochitl? ¿Acepta Sí, la adelante. pregunta? Tiene un minuto para formular la pregunta. Tiempo. Tiene usted razón de recordar el halconazo de Luis Echeverría. Y tiene usted razón de recordar los asesinatos de los estudiantes en 1968. Pero usted sabe que el presidente actual decidió trabajar para Luis Echeverría a pesar de que habían asesinado estudiantes. ¿Usted cree que es ético no haber protestado por esa matanza y al contrario ser parte del PRI que en ese entonces mató estudiantes? ¿Qué opina de eso? Yo entiendo y reconozco porque… Permítame, déjeme informarle, senador Nabor, que tiene un minuto para contestar y los minutos que le corresponden por el tiempo de su participación. Con mucho gusto, presidente. Déjeme decirle, compañera senadora, que yo reconozco y conozco al presidente de la República, que él estudió ciencias políticas en la misma facultad en la que estudié yo. No fue en mi etapa, pero conocí de su trayectoria como estudiante y como luchador social. En ese tiempo seguramente tenía 18, 19 años, 15 años, y seguramente como muchos jóvenes soñadores, como un servidor, como usted misma, estuvo en proyectos políticos porque en ese tiempo finalmente había una oligarquía en el poder. Sin embargo, conozco poco al presidente en el sentido personal,
pero le quiero decir que tiene una gran autoridad moral, que es un luchador que luchó durante muchos años, y en todos esos años nunca le pudieron, los regímenes autoritarios, le pudieron demostrar nada. Es un hombre íntegro y por eso logró la presidencia de la República y por eso ganó con más de 30 millones de votos. Continúe, señor senador Nabor, con su intervención. Yo decía que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia, y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó este país y seguimos pagándolo. Y hay quien dice, ya pasó, olvidémoslo. No, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar justamente quién siguió. El peor presidente en la historia de México, el primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que habían buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal huachicolero de este país. Y eso lo tienen que saber los jóvenes, las mexicanas, los mexicanos. No tenemos que olvidar la historia para que no se repita, que los mexicanos no seamos de memoria corta. Y después, ¿quién sigue? Felipe Calderón Hinojosa. Y sí lo han mencionado, por supuesto que ha sido el que llenó de sangre nuestras calles, pero también lo hizo tomando en cuenta la Guardia, el Ejército, pero de manera inconstitucional. Y lo utilizó justamente para hacer guerra. La diferencia hoy es que nosotros queremos hacer la paz. Aunque les parezca utopía, tenemos y queremos y ansiamos hacer la paz. Y el próximo presidente, el que le siguió, Peña Nieto, que siguió con esta política absurda y sorda, sin control y sin dirección, y que lo único que hizo fue enriquecerse a él y los más cercanos. Y hoy vive campante en España como virrey. Esos son los presidentes que nos dejaron este país en cenizas. Yo por eso decía, y se los digo de una vez y muy claro, este país nos lo dejaron en cenizas. Hoy, a 4 años, estamos reconstituyendo y reconstruyendo al país. Aunque usted lo dude, hoy estamos reconstruyendo el país que ustedes dejaron en cenizas. Pero lo vamos a sacar adelante y eso se lo aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad. Sería un error gravísimo. Y les voy a decir por qué. Y lo comentaba yo ayer. Tenemos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria. Tenemos policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortaseg se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales se quedaran o tuvieran camionetas blindadas. Eso no se puede dar. Hoy yo los invito, independientemente a las ideologías que tiene cada uno de ustedes, a que no regresemos a ese pasado. No tenemos las capacidades para que los policías municipales o estatales puedan hacerse cargo de la seguridad del país. Por ahí está vociferando el líder del PAN. Quizá le está doliendo lo que estoy comentando, pero creo que yo he sido respetuoso con los oradores que han venido de su partido. Yo lo único que le pido a todas las mexicanas y mexicanos que están siguiéndonos es que no olvidemos ese pasado ominoso. Por otra parte, quiero comentar que es muy lamentable que la oposición venga
a tratar peyorativa a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Lo está tratando de manera peyorativa porque está hablando, prácticamente lo está criminalizando. Cuando el Ejército mexicano lo que ha hecho ha sido obedecer instrucciones. ¿Y de quién ha obedecido instrucciones? De un mando civil, del Ejército. Permítame, señor senador, el orador está en uso de la palabra. La mesa directiva ha estado atento a que los oradores sean respetados en uso de la palabra. Así ha sido con todas y con todos. Démosle oportunidad al señor orador a que se exprese y hay que evitar los diálogos para que logremos conducir una asamblea con pulcritud. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Repito, la oposición ha tratado de criminalizar al Ejército y eso no lo podemos concebir. Hoy la bancada de Morena estamos apoyando al Ejército mexicano, lo reconocemos. Y cuando se habla de Tlatlaya, de Agua Blanca, de Ayotzinapa, se habla de instrucciones del jefe máximo en ese momento. Es decir, en el 68 fueron del presidente, como ya dije, en Tlatlaya, Agua Blanca y todos los eventos en los que se vio inmiscuido el Ejército fue por instrucciones del mando civil que tenían en ese tiempo. Hoy el mando civil lo tiene un hombre probo, un hombre honesto, un hombre que quiere a su país. Por eso no se preocupen. Yo estoy cierto de que vamos por muy buen camino y que no vamos a regresar a ese pasado oscuro. Yo desde aquí, desde esa tribuna, quiero culminar y quiero pedirle a todos los gobernadores del país, a todos, sin distingo, a que se manifiesten públicamente, a que nos digan si quieren o no la Guardia Nacional, si quieren o no la coadyuvancia del Ejército a la Guardia Nacional, que lo digan públicamente. Me gustaría que se expresaran públicamente al respecto. Y también quiero decirles que hace rato alguien comentó que no tenemos representación del pueblo. ¡Qué barbaridad! Somos representantes populares. Ganamos en el 18 con más de 30 millones de votos. En el 21, aunque les pese, seguimos siendo mayoría. Y en el 18 teníamos 0 estados de la República en Morena. Hoy tenemos 22. Y en el año que viene vamos a tener 24. ¿No tenemos representación? Por supuesto que tenemos representación. Permítame, senador. Sí. El senador Emilio Álvarez y Casa, ¿con qué objeto, senador Emilio? Así es, amigos, no somos iguales, dice el senador Nabor Rojas. El presidente Andrés Manuel no es igual a esa clase de presidentes que nuestro país tuvo hace muchos años también no tantos años. Pues hasta aquí las noticias. Gracias por seguirme. Clica la campanita para recibir más notificaciones. Gracias, nos vemos el día de mañana. Adiós.